Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelado que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo, de más adentro les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos les azotaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Hemos escuchado la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas se encontraban en Filipo predicando el Evangelio. Sin embargo, no siempre eran bienvenidos en todas las comunidades. Y esto quiere decir que ellos estaban actuando bien y estaban haciendo lo correcto. Pues ya Jesús, cuando había hecho el llamado de los apóstoles y de los discípulos que se seguían uniendo a esta misión evangélica, les decía: «Síganme», pero también les decía que iban a ser perseguidos a causa de él. Y llegaría el momento en que tendrían que dar testimonio. Por lo cual, este signo para Pablo y para Silas tuvo mucha relevancia en su vida espiritual. Claro que a nadie nos gusta que alguien nos abofetee, o que alguien nos golpee, o que alguien nos haga sentir mal. Pero Pablo y Silas recibieron cada azote con gran alegría porque sabían que estaban haciendo lo correcto. Y esto, mi querido hermano, debe enseñarnos a todos y cada uno de nosotros como bautizados, que si nosotros decimos seguir a Cristo y en nuestra vida no hay tribulación, entonces algo no estamos haciendo bien. Porque cuando verdaderamente nos disponemos a seguir a Cristo, habrá dificultades en nuestro caminar espiritual. No todo será miel sobre hojuela. Una persona que sigue a Cristo no tiene ausencia de problemas, sino todo lo contrario. A Pablo y a Silas los desnudaron y los azotaron hasta más no poder. Y no solamente eso, sino que los encarcelaron y, como nos dice la Sagrada Escritura, los encadenaron de manos y de pies para que no pudieran escapar. Pablo y Silas se llenan de gozo, se llenan del Espíritu Santo y es
ya ha caído la noche y ellos no dejan de orar, no dejan de dar gracias a Dios, no dejan de tener ese momento de conexión única. Y estando en ese grado de oración, viene un gran temblor tan fuerte que sacude aquella cárcel y se rompen las cadenas y se abren todos los canceles donde ellos se encontraban. Ellos se encontraban en la parte más oculta de aquella cárcel donde nadie pudiera accesar. Y el carcelero tenía una instrucción que no los dejara escapar, que tuviera cuidado. Al pasar el temblor, aquel carcelero está totalmente asustado. Al ver las puertas que se habían abierto, dijo, ya se me escaparon. Y entró el miedo en él. Y justo cuando toma la espada para quitarse la vida, Pablo le dice, detente, aquí estamos todos. Ninguno nos hemos ido. Este hombre sabía quién era Pablo y Silas, sabía por qué estaban encarcelados. Por lo cual, este hombre les hace una pregunta. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y ellos le contestaron, creer en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y en ese momento le explican la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Este hombre recibe el mensaje de salvación, cura las heridas de Pablo y de Silas. Y no solamente eso, sino que los lleva a su casa, los invita a cenar y hacen una gran fiesta. Y esto, mi querido hermano, Jesús nos lo dice en la Sagrada Escritura. Yo les aseguro que en el cielo habrá más fiesta por un pecador arrepentido que por 99 justos. Había una gran fiesta, no únicamente porque Pablo y Silas habían salido de la cárcel. Era necesario que estuvieran en la cárcel para que este hombre tuviera ese encuentro único del llamado de Dios a través de Pablo y de Silas. Dios se vale por muchos medios para hacernos el llamado. Así como aquella cárcel fue sacudida por ese temblor que rompió las cadenas, que abrió las puertas de par en par, Dios tiene su manera de hacer ese movimiento en tu vida, de sacudirte para que te encuentres en ese cara a cara con Él. Cada uno de nosotros recibimos el llamado de maneras diferentes, pero lo recibimos en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto. No olvidemos nunca, mi querido hermano, que los tiempos de Dios son perfectos y que sus caminos son inciertos porque no sabemos en qué momento vamos a tener ese encuentro único. Era necesario que este hombre estuviera en su actividad y mediante su actividad de carcelero, Dios le llama a través de Pablo y de Silas. Y este hombre reconoce que no es común lo que le ha pasado. Por eso dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le dice, fácil, cree en el Señor Jesús y te salvarás no solamente tú, sino también tu familia. Y este hombre pide ser bautizado. ¿Cómo tenemos nosotros, mi querido hermano, nuestros sentidos para recibir ese llamado del Señor? Hoy es Jesús quien llega y nos da una sacudida y nos dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo para ser salvo? ¿Verdaderamente te estás esforzando? ¿Verdaderamente estás actuando como hijo de Dios? ¿Verdaderamente estás cumpliendo el mandamiento del amor? Le pedimos al Señor en este día que infunde en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que así como aquel temblor sacudió aquella cárcel y rompió las cadenas, también nos sacuda a cada uno de nosotros y se rompan las cadenas de la esclavitud,
las cadenas del pecado, aún aquel pecado que más te cueste vencer. Tal vez la avaricia, tal vez la envidia, la soberbia, tal vez el pecado que más te esclaviza es el odio, el rencor, el resentimiento, la soberbia, la lujuria. No lo sé, mi querido hermano, pero sí sé que Jesús tiene el poder de romper las cadenas, como rompió las cadenas de aquella cárcel, como rompió las cerraduras de aquellas puertas donde se encontraba prisionero Pablo y Silas. Hoy le pedimos al Señor que rompa las cadenas del pecado, que rompa las cadenas de la amargura y que nos permita recibir este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, y que así como Pablo le dice a aquel hombre, únicamente tienes que creer en el Señor Jesús y serás salvo, que también tú y yo creamos verdaderamente que Jesús puede darnos la salvación eterna. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.